Leo, hoy viene mi primo de visita, le digo el rucomiquero. ¿Quién es? No lo conozco. ¿Por qué le dicen el rucomiquero? Ya llegué, familia linda, soy yo, tu primo consentido. Son las 11 de la mañana, primo, ¿estás tomando? ¿Y cómo entraste a mi casa si estaba cerrada con llave? Pues con la fe, primo, con la fe. Bueno, voy a hacer un video de mi canal y te ven un ratito, ¿va? En las últimas semanas muchas personas me han dejado comentarios en videos pidiéndome que hable acerca de todo esto de que el manga está superando al cómic en ventas. Y esto del manga contra el cómic no es algo nuevo, pero resulta que se volvió a poner en tendencia en los últimos meses. Y lo primero que quise saber es ¿por qué? Así que me puse a leer varios artículos recientes y a ver videos sobre el tema y descubrí que todo esto viene de una noticia que muchos sitios web publicaron acerca de que el manga Demon Slayer había vendido más ejemplares que toda la industria del cómic estadounidense, algo que sin duda llama mucho la atención. Esto ha hecho que muchas personas tengan sus propias teorías al respecto. La más popular es que... Pues es que mira, primo, la neta Marvel y DC ya no saben ni qué hacer, siguen haciendo las mismas cosas una y otra vez y pues por eso cada vez venden menos. Pero tú te estabas quejando de los personajes nuevos el otro día. Pues sí, pero son puros de esos personajes LGTB. Te digo, esa progresía está matando al cómic. Yo por eso mejor ya leo manga. Has abierto un manga, ¿verdad? Hoy entonces vamos a darnos a la tarea de entender el panorama completo de esta situación. Para esto vamos a analizar las similitudes y diferencias de ambos tipos de cómics. Voy a hablarte del artículo original que comenzó todo esto y verificaremos si estos datos son correctos. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar la polémica del manga contra el cómic. ¡Ya empieza! Mucho texto, pero en audio. Muy en serio. Capítulo 1. El manga y el cómic. Lo primero que hay que entender es que existen tres grandes corrientes de historietas, la estadounidense, la franco-belga y la japonesa, y a pesar de que cada una tiene características propias muy definidas, todas ellas comparten muchas reglas, ya que a final de cuentas todos son cómics. Aquí la primera pregunta es, ¿qué es un cómic? Según el ensayista y teórico de cómics Scott McCloud, un cómic es un conjunto de imágenes yuxtaposicionadas, es decir, una después de la otra, deliberadamente en secuencia que tiene la intención de dar información y o producir una respuesta estética en el espectador. Si te fijas, no hay nada en esta definición que nos hable de un país de origen, de un tipo de historia en particular o de una edad del espectador. Esto nos dice que el cómic puede venir de cualquier lugar y hablar del tema que sea. No está limitado a las historias fantásticas, ni son solo para niños o para adultos como algunas personas piensan. De hecho, el mismo McCloud dice que los cómics son como una jarra en la cual puedes verter cualquier tipo de contenido. En este caso podríamos decir que a los estadounidenses les encanta el agua de superhéroe, mientras que los japoneses pues son más diversos en sus gustos. ¿Más agüita, primo? No, aquí tengo mi chelita, gracias. Habiendo mencionado que todos son cómics, sería una definición injusta decir que el manga simplemente es un cómic hecho en Japón, ya que tiene diferencias muy grandes con respecto al cómic estadounidense. No solo las obvias como los rasgos faciales o el hecho de que el manga tradicionalmente se imprime en blanco y negro y se lee al revés, sino que el mismo Scott McCloud nos habla de otras características particulares del lenguaje del manga que lo hacen único. Por poner un ejemplo, él menciona que todas las escuelas de cómics tienen personajes que están dibujados desde un punto de vista muy alejado del realismo, lo cual hace que los lectores puedan sentir sus aventuras como propias. Es decir, si ves un dibujo sumamente realista, tú como lector sabes que ese dibujo corresponde a una persona específica, mientras que si ves a MacPato, Tintín o Astro Boy, hay una mayor probabilidad de que experimentes sus historias de una manera más personal. Sin embargo, el manga a menudo combina estos personajes no realistas con fondos sumamente realistas, lo cual le permite al lector verse inmerso en un mundo sensitivamente estimulante. También a menudo hacen trazos más realistas en objetos o personas para enfatizar la otredad, entre comillas, de estos elementos. Sin embargo, lo más fascinante del trabajo de McCloud es que se puso a graficar los tipos de transiciones entre viñeta y viñeta de los cómics estadounidenses y de los mangas. Y resulta que encontró algo sumamente interesante. Resulta que las viñetas de cómics estadounidenses tienden más a la acción, es decir, vemos a los personajes hacer cosas, y esto sucede desde los cómics de superhéroes como X-Men hasta títulos como Archie. No obstante, los mangas añaden un tipo de transición llamada de aspecto a aspecto.
la cual rara vez vemos en otra parte del mundo y se centra en mostrarnos varias perspectivas de una misma escena. Es como si los autores quisieran que nos tomáramos el tiempo de contemplar el ambiente del mundo que nos están presentando. Y esto nos lleva a un punto muy importante, que tanto el manga como el cómic son reflejos de su propia cultura y de cómo cada uno de estos países ve la vida. En el caso del cómic estadounidense, pues nos habla de una cultura que está enfocada en llegar a la meta rápido, mientras que en el caso del manga, pues nos habla de una cultura más contemplativa. Finalmente, la diferencia más grande entre ambas escuelas tiene que ver en cómo es que son percibidas por su propia cultura. Los cómics en el occidente son algo más de nicho, son algo más enfocado a los geeks, productos que se venden en tiendas especializadas, mientras que el manga es consumido en Japón por todo tipo de personas y los encuentras casi en cualquier tienda. Digamos que el manga es casi parte de la canasta básica de Japón. Ahora que tenemos el contexto listo, vamos de lleno a la polémica. Capítulo 2. El artículo que lo comenzó todo. Uno de los puntos más fuertes en el resurgimiento de esta polémica tiene que ver con un bloguero llamado Andy Matrix, quien el 15 de enero del 2021 publicó en su blog un artículo en el que afirmaba que las ventas del manga Demon Slayer, las cuales según él por esas fechas eran de 100 millones de unidades, superaban a toda la industria del cómic estadounidense junta, quien solo vendió 15 millones de unidades en el 2020. El artículo fue replicado por otras páginas de noticias más grandes, quienes citaron a Andy Matrix como fuente, lo cual hizo que esta noticia cobrara más relevancia. No solo eso, sino que las opiniones de este Andy también se volvieron sumamente influyentes en todo este mame de el manga le está ganando al cómic, ya que en su blog menciona algunas frases que han sido partes muy importantes de la narrativa de todo este mame y parte de las opiniones que regularmente se comparten. Según Andy, Marvel y DC están lavando el cerebro de la gente a través de una agenda política y culpan y atacan a los fans de las bajas ventas. También menciona que es innegable que el manga es superior al cómic debido a que las ventas así lo demuestran y que es precisamente por esto que las nuevas películas de Star Wars fracasaron. No me queda más que estar de acuerdo con Andy Matrix. Las ventas claramente demuestran que el manga es superior y que la nueva trilogía de Star Wars fue una basura, primo. Pero si lo que te interesa son las ventas, la última trilogía de Star Wars no debió ser la mejor porque fue la que vendió más. No, ahí no vale. ¿Y qué hay de Maluma? Tiene más reproducciones en Spotify que Guns N' Roses. Mira, primo, el rock es cultura. Te voy a partir tu madre. Agárrame, sobrino, agárrame. Sin embargo, la situación da un giro bastante inesperado. Resulta que Andy Matrix sacó su información de un sitio web llamado Otaku USA, quien a su vez sacó su información de Anime News Network, quienes sacaron un artículo aclaratorio el 26 de mayo del 2021 en el que decían que Andy no supo interpretar la información que el sitio web presentó. No se trataba de 100 millones de copias vendidas de Demon Slayer, sino 100 millones de copias, incluidas copias digitales, en circulación en Japón. Anime News Network no solo se quedó ahí, ya que su artículo también aclara que los 15 millones de cómics estadounidenses vendidos no representan el total de lo que vendió la industria del cómic, ya que solo están los datos de una sola distribuidora. Aún así, las ventas de Demon Slayer en el 2020 fueron brutales, ya que suman 82 millones de copias vendidas a lo largo de todos los tomos, algo que no solo es mayor a la venta promedio de un cómic, sino de otros mangas, ya que el segundo puesto lo ocupa Kingdom con 8 millones de ejemplares vendidos. Para ponerlo en contexto, el cómic más vendido del 2019 fue Detective Comics 1000 con 500,000 unidades, aunque hay que aclarar que en Demon Slayer se está sumando la venta de todos los tomos y de Detective Comics solo es uno. Pero entonces, ¿esto significa que el cómic está en decadencia? Vamos a averiguarlo. Esta gráfica nos presenta los datos de la venta de ejemplares de cómics en Estados Unidos desde 1997. Si te fijas, el rango de ventas ha variado con los años, desde el punto más bajo que fue en el 2001 con 69 millones de ejemplares vendidos, hasta los puntos más altos que fueron en el 2015 con 89 millones de ejemplares y un pico mayor en 1997 con 100 millones de ejemplares vendidos. Aquí también podemos ver cómo es que las ventas individuales han disminuido en los últimos años, aunque aún no se acercan al punto más bajo. Ahora, ¿esto significa que la industria está en decadencia? Realmente no, ya que si vemos esta otra gráfica de los ingresos por venta de cómics, podemos ver un patrón muy claro. El cómic estadounidense casi cada año ha reportado mayores ingresos desde el año 2000. Lo mismo ocurre con el manga, ya que cada año tienen una presencia mucho más fuerte en otros países.
Todo esto nos va presentando un panorama mucho más complejo de lo que Andy Matrix quería presentar en su blog. Entonces, para poder aclarar el tema, quise hablar con una empresa aquí en México que se dedica a distribuir cómics de Marvel y DC. Y lo primero que quise saber es si el mercado del cómic está subiendo o bajando. Por cierto, te recuerdo que estoy haciendo este video porque ustedes votaron por él en mis historias de Instagram, derrotando un video que tenía sobre la filosofía de Naruto y Pain. Así que si quieres votar por los temas de los nuevos videos, te sugiero seguirme por allá. Yo soy Verónica Brianes, me encargo de Community Manager de Comics Universe. Nos dedicamos a la venta y distribución de cómics, de grapas, pasta dura, un sinfín. Pues yo creo que ha habido un incremento, bueno, más que nada se da por el boom de las películas que han sacado, o sea, ves que sacan miles de Superman, miles de Batman, Avengers, o sea, todo eso ha tenido un gran impacto. Las series en plataformas de streaming han sido grandes, en las cuales de un cómic que pasó a no ser conocido hace 5 años, hasta apenas ahorita sale y empiezan y sigue la venta y va creciendo la venta más y más. Entonces el mercado del cómic en México también está subiendo, en parte gracias a las nuevas producciones, pero ¿qué hay del manga? Pues afortunadamente también pude contactar a una persona que se encarga de distribuir cómics y manga con voceadores, es decir, puestos de periódicos y revistas de la región del Bajío. Nosotros empezamos a trabajar cómics desde hace 10 años y el manga lo empezamos a distribuir aproximadamente en el 2014. Creo que nuestro auge de ambos títulos fue por el 2017. Sin embargo, con esto de la pandemia sí se han visto afectadas nuestras ventas de cómics y de mangas. Sin embargo, nuestros números nos indican que las mangas son las que se están vendiendo más que el cómic todavía. Aquí vemos cómo es que el manga también parece dominar el mercado en México. Sin embargo, hay otros puntos que hay que tener en cuenta, como el hecho de que la venta en puestos de revistas, tanto de mangas como de cómics, ha disminuido, mientras que Comics Universe, quienes tienen puntos de venta online como Mercado Libre, Amazon o su página web, han subido. Entonces podemos ver que, al menos en Estados Unidos y México, no hay ningún indicador que nos diga que la industria del cómic o del manga esté en decadencia. De hecho, tampoco parece ser que estén compitiendo porque ambos mercados están creciendo. Siento que son mercados complementarios, o sea, porque puede haber un segmento que compra ambos tipos, tanto manga como cómics, pero pues la mayoría son clientes que se especializan ya sea en manga o en cómics. Lo que sí es que todos los datos nos dicen que el mercado del manga está creciendo más que el del cómic. Y aquí hay que preguntarnos por qué está sucediendo esto. Es decir, ¿hay algo que el manga tiene que el cómic no? Pues es que sí, en el manga no hay corrección política, ni personajes LGTB, ni esas cosas. Ay, Rucomiquero, ya déjame hacer mi video. Primero que nada, ya te dije que me llamo Andrés o me puedes decir Andy. Es muy ofensivo que me llames Rucomiquero. Aparte, tú y yo tenemos la misma edad, primo. A ver. ¿Andrés? ¿Andy? ¿Cuál me dijiste que era tu película favorita, primo? Pues Matrix, primo. ¿Por qué? De casualidad, tú no tienes un blog o algo así, ¿verdad? ¿Algo que me quieras contar? No, que va. A mí me encantaría ser así de guapo y transgresor como Andy Matrix, pero no, que va, no. Capítulo 3. La popularidad del manga. El manga en los Estados Unidos creció un 44% durante el 2020 y muchas personas, como mi primo, tienen sus teorías al respecto. Sin embargo, cabe aclarar que no hay una razón única detrás de esta tendencia, sino que se trata de un conjunto de situaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que las producciones de anime hoy en día son más fáciles de encontrar que antes a través de plataformas especializadas como Crunchyroll, Funimation e incluso Netflix, quien ya está entrando en esta tendencia, lo cual estimula las ventas del material impreso. Otra razón es la facilidad con la que un nuevo lector puede comenzar a leer manga, ya que aquí simplemente comienzas con el tomo 1 y te vas para adelante, mientras que en los cómics usualmente tienes que estar al tanto de otras versiones del personaje, los reboots, los crossovers, etc. Esto es algo que los lectores del cómic estadounidense vemos como normal e incluso disfrutamos, pero ciertamente puede ser abrumador para un lector nuevo. Oye tío, ¿me recomiendas algún cómic? Quiero empezar a ver algunos de estos. Uy, sobrino, este de Final Crisis está buenísimo. Nada más primero te me tienes que leer estos tomos de las crisis en las tierras múltiples, te faltó este. Después está la crisis en las tierras infinitas, la crisis infinita y la autobiografía de Grant Morrison, porque si no, no le vas a entender nada. Órale, mijo, échale ganas.
Otro factor muy importante es el precio, ya que a pesar de que un tomo de manga regularmente es más caro que un single issue, lo que comúnmente conocemos como grapas, es más barato que un TP, que son estas ediciones de cómics que recopilan lo de varias grapas, digamos que tienen una historia completa. Esto es importante porque los TPs son los artículos que más se venden, particularmente estas ediciones de pasta gruesa que están hermosas. Comprar manga entonces en promedio es más económico que comprar cómics, lo cual también hace que más gente se interese en comenzar a leer este tipo de historias, particularmente las personas más jóvenes. Lo que hemos visto en nuestros consumidores finales de manga oscila de 20 años para abajo, o sea, es un público realmente joven. En cambio, en el consumidor promedio de edad en cómics es de 25 años para arriba, y también por el precio. Pero creo que el punto más fuerte de que el manga tenga más público es que, precisamente, tiene historias mucho más diversas que el cómic estadounidense, ya que el manga tiene tramas que se centran en una gran variedad de temas que van desde la fantasía y la acción hasta los deportes y la vida cotidiana. En las mangas las historias son muy diversas. Esto hace que el cliente pues tenga mayor diversidad en el caso de las mangas de buscar nuevas historias. Por otro lado, el cómic estadounidense a menudo se centra en las historias alrededor de los superhéroes, y es lo que te comentaba hace rato. A pesar de que el cómic occidental tiene grandes títulos de otros géneros, la verdad es que los lectores de estos cómics tendemos a consumir un tipo de historias muy específicas que involucran a superhéroes en mallas, particularmente... Uy, los de Batman, o sea, no hay persona que no quiera tener por lo menos 5, o sea, y eso te digo, ya es un mínimo. De hecho, apenas en Comics Universe estamos trabajando en el Batman Day, que se va a hacer en el mes de septiembre. Entonces, ¿realmente importa que uno sea más popular que el otro? Si te fijas, a pesar de que ambos productos son cómics, son percibidos culturalmente de otra manera. Tienen públicos diferentes, precios diferentes y una manera distinta de consumirse. Por ejemplo, si echas un vistazo a mi colección, te darás cuenta de que, más que ser fan de los cómics, soy fan de los superhéroes. Son el tipo de historias que me gustan y son los personajes que más admiro. Claro que disfruto de leer otros títulos como Sandman, Persepolis o Mouse, pero la realidad es que no puedo vivir 10 días sin Batman o Superman, y muchos de los que leemos cómics estadounidenses somos así. Popularidad no implica mayor o menor calidad. Creo que el punto clave aquí es que el manga tiene una gran tradición de crear historias diversas, ya que en Japón muchos tipos de personas leen estas historias, no solo los geeks. Piensa en el manga como este restaurante al que tu familia va porque hay platillos para todos los gustos, mientras que el cómic estadounidense tal vez es una pizzería. Muy buenas pizzas, pero seguramente no son del agrado de todos. Lo interesante es que muchas personas piensan que la inclusión de otro tipo de personajes y las historias diversas son las que están perjudicando al cómic, cuando el manga nos enseña que precisamente parte de la popularidad de este género tiene que ver con la diversidad. No, primo, aquí sí te voy a interrumpir otra vez. La agenda política de los LGTB está matando a los cómics. Por ejemplo, en Japón sí hay mangas gays, yo no los leo, ¿verdad? Pero allí es inclusión bien hecha y aquí está forzada. Pero tú eres de los que se queja cada que anuncian un personaje gay, sea nuevo o no, porque está forzado. Pero ni siquiera ha salido la historia. Forzado. ¿Cómo vas a saber si no lo has leído? Forzado. F-O-R-J. Forzado. Es que es imposible que tú sepas que... Forzado. ¿Cuándo me dijiste que te ibas, primo? Es muy cierto que no todas las historias con un personaje inclusivo son buenas, de la misma manera que no todas las historias con personajes tradicionales lo son, ni en el cómic ni en el manga. Sin embargo, tampoco podemos negar que muchas personas ya parecen tener una respuesta automática cada que estos anuncios se dan. De hecho, he visto que muchas personas comentan este tipo de publicaciones preguntando por qué anuncian esto, por qué simplemente no ponen al personaje ya. Y pues la razón es muy interesante. Anunciar a un personaje diverso en un manga no sería noticia, ya que este tipo de publicaciones tienen años de incluir a personajes diversos en sus historias. Sería como anunciar que el agua está mojada. Por otro lado, el cómic estadounidense vivió muchos años bajo el yugo de una serie de reglas. A veces eran tácitas, a veces eran literalmente leyes como el Comics Code Authority, las cuales no les permitían incluir personajes afroamericanos, asiáticos o de la comunidad LGBT en sus historias, por lo que hoy en día, tristemente, este tipo de anuncios siguen siendo noticia que genera mucha polémica y sobre todo muchos clics en las páginas. Lamentablemente, el cómic no puede llegar de un punto A a un punto B sin un periodo de transición, que es el que estamos viviendo. Y si queremos que este tipo de anuncios se deje de dar, tenemos que dejar de luchar en contra de ellos para que eventualmente sea como anunciar que el agua
está mojada. Lo que sí es un hecho es que el mundo parece ser suficientemente grande como para que dos estilos de cómic crezcan y sean populares. De hecho, la belleza es que ni siquiera tienes que elegir uno por más que algunas personas te digan que sí. Simplemente puedes dejarte llevar por este caleidoscopio de historias contadas a través de viñetas, ya que seguramente encontrarás algo en cada cultura que sea de tu gusto. Ahora seguro tendrá que hablar de mí. Nunca digo esto, pero si te gustó el video me ayudarías muchísimo compartiéndolo para que esta información llegue a más personas. Te dejo aquí también otras investigaciones que también te pueden gustar, y si quieres que mi primo regrese de visita, déjame tu comentario porque estoy pensando que tal vez no sea la última vez que lo veamos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.